Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de este canal, tu canal Cristian Toriasi de teología, teología bíblica, teología cristiana, teología arminiano-wesleyana, vida cristiana y todo lo que te pueda servir para tu crecimiento a la imagen de Jesucristo. En esta oportunidad vamos a enfocarnos en la teología arminiano-wesleyana y vamos a ver el contraste con la teología calvinista en cuanto a un tema que es fundamental, que muchas veces nos separa, pero que es bueno que los que tenemos este enfoque, esta posición en cuanto a la soteriología, tengamos en claro por qué creemos lo que creemos, ¿no? Vamos a ver el tema de la elección condicional para salvación. Elección condicional para salvación. ¿Cuál es la contraposición a esta presuposición teológica? Es la elección incondicional desde el calvinismo. Vamos a ver un poquito al principio cómo esto se contrapone con la idea calvinista de la elección incondicional. Como siempre, si te gusta este video, deja un like y compartilo para que muchos puedan ser bendecidos también, y nos va a ayudar muchísimo acá en este canal. También te pido que, si no lo hiciste, te suscribas y hagas doble clic en la campanita para que te puedan llegar todos los avisos que hace el algoritmo de YouTube cada vez que levanto un video en este canal. Bueno, para empezar voy a exponer cuál es el pensamiento calvinista acerca de la elección y vamos a presentar los fundamentos bíblicos de la elección condicional. Voy a usar a este autor reformado, bautista reformado, Paul Enns, que nos va a dar una descripción bastante clara de lo que presenta el calvinismo acerca de la elección incondicional. Dice así: la elección incondicional está unida lógicamente a la doctrina de la depravación total del hombre. Si las escrituras enseñan que el hombre está completamente depravado, muerto en sus delitos y pecados, entonces el hombre es incapaz de iniciar una respuesta hacia Dios para salvarse. Dios debe actuar. El calvinismo enseña que desde el pasado eterno Dios eligió incondicionalmente a ciertas personas para salvarlas sin importar los méritos de parte de ellas. La palabra incondicional enfatiza que la elección no está condicionada, y tomen nota de este término, a la presciencia de Dios, de que algunos creerán en Cristo. La elección no está condicionada a la capacidad o respuesta del hombre. Incondicional enfatiza que solo Dios inicia el proceso. Hay 6 características principales en la elección desde la perspectiva calvinista. En primer lugar, la elección es el decreto eterno y soberano de Dios, y los textos para cimentar esta afirmación se encuentran en Romanos 8:29 y Efesios 1 del 4 al 5 y verso 11. En segundo lugar, la elección es necesaria debido a la caída y a la depravación total del hombre. Por tanto, refleja la gracia de Dios, no el esfuerzo humano. Romanos 9:11. La elección es en Cristo. Dios escogió a los creyentes desde el pasado eterno para estar unidos a Cristo. Romanos 8:29 y Efesios 1, 4, 5 y verso 11. En la elección Dios salva al enviar el Salvador y llamar eficazmente a algunos. Tomemos nota de esta afirmación: llamar a algunos para la salvación. La elección implica la salvación de los elegidos y la provisión de su salvación. Dios determinó predestinar, llamar, justificar y glorificar a algunos. Romanos 8, 29 al 30. Tal cosa se planeó y efectuó en el pasado eterno. Y quinto y último lugar,
La elección y la reprobación son individuales, personales, específicos y particulares. Y podríamos ir a un sexto punto, que sería: el objetivo de la elección es glorificar y alabar a Dios. Todo lo que hay debe atribuirle la gloria y la alabanza a Dios. Bien, estos son básicamente los 6 puntos principales para poder sostener la postura soteriológica acerca de la elección incondicional de parte de Dios para la salvación. Obviamente que se contrapone con la elección condicional que ahora voy a exponer, que es la postura que asumimos todos los que entendemos que la visión arminiana es la más correcta y que se encuentra en las Escrituras, pero hay puntos en común con los cuales nosotros podemos pararnos en un mismo lugar con nuestros queridos hermanos reformados, calvinistas, presbiterianos, etc. O bautistas reformados o bautistas calvinistas, e inclusive wesleyanos calvinistas, ¿no? Que siguieron en el avivamiento metodista, siguieron a George Whitefield, ¿sí? Que son los metodistas calvinistas, los anglicanos, etc. Bien, ¿cuáles son los puntos en común? En primer lugar, estamos de acuerdo que la depravación del hombre le ha impedido de por sí un acercamiento reparatorio para salvación. Nuestro pecado, el cual también heredamos, nos aleja de forma total y absoluta de Dios. En segundo lugar, nosotros estamos de acuerdo con nuestros hermanos reformados calvinistas en que la salvación siempre es iniciativa de Dios, ¿sí? En tercer lugar, estamos de acuerdo que la elección es en Cristo. Pero ahora voy a explicar la diferencia. O sea, los hermanos calvinistas proponen que Dios, antes de la fundación del mundo, ya tiene a sus elegidos y que ésta se hace práctica en la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero la gran diferencia es que la postura calvinista dice que la obra de Cristo solo afecta a los elegidos y solo un grupo es el que se salva, y por ende hay una doble elección donde hay personas que se pierden, que son elegidas para la perdición. Lo mismo que son elegidas para la salvación, hay algunos que son elegidas para la perdición. Bien, visto más o menos los puntos en los cuales estamos de acuerdo, ahora voy a presentar la postura de la elección condicional. La elección condicional en deferencia a la elección incondicional. Bien, como dije, esta es una de las tantas doctrinas en las cuales diferimos los arminianos y los calvinistas. Como arminiano wesleyano, creo en la doctrina de la elección, lo mismo que los hermanos reformados, cristianos reformados, calvinistas, presbiterianos, algunos luteranos, e inclusive metodistas calvinistas, que vienen de la rama de George Whitefield. Pero entendemos que la interpretación calvinista acerca de la elección no va conforme a lo que dice las Escrituras, aunque ustedes van a ver que voy a citar algunas escrituras que ya ha citado este autor reformado bautista que cree en la elección incondicional.
Bien, ¿qué creemos los cristianos arminianos wesleyanos acerca de la elección? Bien, en primer lugar, creemos siempre lo que nos informa la Escritura bajo el crisol de la experiencia, la tradición y la razón. Por eso soy wesleyano, ¿no? No se niega la doctrina de la elección, como algunos calvinistas nos acusan, sino que la interpretamos a la luz del contexto general de la Escritura. Como arminianos reconocemos que la elección de Dios, de aquellos que creen en Cristo, es una enseñanza importante que la encontramos en toda la Escritura, especialmente en la teología del apóstol Pablo. Y allí puedo citar algunos textos que ya he citado para defender la postura de la elección incondicional, como por ejemplo Romanos 8, 29 al 33, 9 del 6 al 26, 11 del 5 al 7 y versículo 28, Colosenses 3, 12, Primera de Tesalonicenses 1.4, Segunda de Tesalonicenses 2.13 y Tito 1.1. La enseñanza de Pablo, sin embargo, lejos de concordar con el calvinismo, lo contradice. Y vamos a ver por qué. Voy a leer algunos textos de los que he mencionado y vamos a ver dónde está la contradicción con la postura calvinista. Bien. Para el apóstol Pablo, el término elección, que sería en griego la palabra eklego, se refiere a que Dios escoge en Cristo a un pueblo al que Él destina para hacer santo e irreprensible delante de Él. Voy a leerles el texto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses, voy a tratar de ir rápido, capítulo 2, versículo 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, le dice el apóstol Pablo con referencia a los tesalonicenses. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Bien, nosotros creemos, como dice la Escritura, en una elección al principio de todas las cosas, tal como creen nuestros queridos hermanos, pero que esta elección no se da por la simple voluntad de Dios de decir quién será salvo y quién no, sino que se da en el contexto de la comunidad, en el contexto corporativo del cuerpo de los creyentes. El apóstol Pablo considera que esta elección expresa la iniciativa de Dios como un Dios de amor infinito, al darnos como creación finita toda bendición espiritual a través de la obra redentora de Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 5, nos lo dice de la siguiente manera. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo
y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. La enseñanza del apóstol Pablo sobre la elección involucra por lo menos 5 verdades, las cuales contienen todo lo que creemos acerca de la elección condicional. En primer lugar, esta elección, como vimos, es al principio de la creación, tiene que ver con el amor de Dios en Cristo Jesús, por lo tanto es una elección cristocéntrica. Es una elección de los seres humanos que ocurre solo en unión con Jesucristo. Esta elección ocurre solo en unión con Jesucristo. Veamos allí el texto de Efesios 1:4. Efesios 1:4, que dice lo siguiente: según nos escogió en Él, y cuando está hablando de en Él, está hablando de Cristo, según nos escogió, podemos decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjate que acá es claro el apóstol Pablo, la elección es del Padre, pero la elección antes de la fundación del mundo es en Cristo, en la obra de Cristo. Porque acá dice claramente que en Él, en Cristo, fuimos escogidos para vivir como santos y sin mancha delante de Él. El mismo Jesús, ante todo, es ante todo el elegido de Dios. Con respecto a Jesús, Dios declara delante de todas las naciones que Él es su siervo escogido. O sea que la elección es en el siervo que Él escogió. No es que Él escogió a cada persona para ser salva, no. La elección es en Cristo, en la persona de su Hijo. No en el momento que Él se encarna, sino en el momento antes que hubiera momento, antes que hubiera tiempo, antes de todas las cosas. Dice Isaías 42, que es una profecía acerca de Jesús como el Mesías, como el siervo de Jehová. Dice Isaías 42, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y después el versículo 6 dice, yo Jehová, le habla Dios a su escogido, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré, fíjate el término que usa acá, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Cuando se usa el término pacto, implica una alianza, un convenio entre un pueblo y Dios. Y en donde se efectiviza ese pacto es en la persona del siervo. Dice, te pondré por pacto al pueblo y a las naciones. Es decir, que todo el propósito salvífico está expresado en la persona del siervo de Jehová, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesús, como el elegido, es el fundamento de nuestra elección. Solo en unión con Cristo nos convertimos en miembros de los elegidos. Vamos a agregar allí algunos versículos más de Efesios 1. Voy a agregar,
Efesios 1. Ahí está. Dice el versículo 6, dice: para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Después dice, bueno, todos estos textos son fundamentos de que, o es fundamento de que nadie es elegido aparte de la unión con Cristo por medio de la fe. En segundo lugar, la elección es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Volvemos al versículo 7, dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Dios se propuso antes de la creación de todo el universo formar un pueblo a través de la muerte redentora de su Hijo amado sobre aquella cruenta cruz. Por lo tanto, la elección se basa en la muerte sacrificial de Cristo para salvarnos de nuestros pecados. Romanos 3, un texto clásico, Romanos 3, verso 24 al 26, nos dice con claridad, nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En tercer lugar, la elección es, por lo tanto, corporativa. Si es en Cristo, no es personal. La elección parte en Cristo y todo aquel que elige a Cristo entra dentro de esta elección, de esta predestinación. La elección en Cristo es corporativa, es decir, que es la elección o es parte de la elección de un pueblo. Los elegidos son llamados el cuerpo de Cristo. Esto lo tenemos allí en Efesios 4:12, que dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Jesús llamó a su nuevo pueblo soteriológico, lo llamó mi iglesia, allí en Mateo 16:18. En 1 de Pedro 2, verso 9, se le llama a la iglesia pueblo adquirido por Dios. Y en Apocalipsis 19:7 se le llama la novia de Cristo. Por lo tanto, la elección es corporativa y abarca a las personas individuales solo cuando éstas se identifican y se asocian con el cuerpo de Cristo, la verdadera iglesia. Efesios 1:22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto era verdad acerca de Israel en el Antiguo Testamento, y esta promesa para Israel se traspasa a este nuevo cuerpo
a este nuevo pueblo sin obviamente perder Israel su identidad como pueblo antropológico de Dios, como pueblo elegido por Dios para ese propósito especial, pero para llevar ahora toda la salvación a todas las naciones, Dios en Cristo elige un nuevo pueblo que pueden ser judíos o no judíos, gentiles, que sean parte o formen parte de este pueblo. Entonces la elección en Cristo se transmite a través de todo aquel que cree en Jesucristo y le acepta como Señor y Salvador. Por lo tanto, la elección para la salvación y la santidad del cuerpo de Cristo es firme e inquebrantable, pero la certeza de la elección de las personas sigue estando condicionada a su fe personal en Cristo y a su perseverancia de la unión con Él. Bien, ¿cómo podemos demostrar esto? En primer lugar, el propósito eterno de Dios para la iglesia es que debemos ser santos y sin mancha delante de Él, tal como lo leímos allí en Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto refiere tanto al perdón de los pecados, que está allí en el versículo 7, como a la pureza de la iglesia como la novia de Cristo. La gente que ha sido escogida por Dios está siendo guiada por el Espíritu Santo hacia la santificación y en la vida de santidad. Tenemos allí Romanos 8:14. Romanos 8:14, que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El apóstol Pablo enfatiza este propósito primordial de Dios, ¿no? Allí en Efesios 2:10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta es la preparación de antemano, esta elección que hizo Dios en Cristo para que todo aquel que crean en Él puedan ser parte de esta elección, la cual previó el Señor con su presciencia. Bien, el cumplimiento de este propósito para el cuerpo de Cristo es, según Efesios 5:27, a fin de presentársela, o sea, la esposa de Cristo, a sí misma, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El cumplimiento de este propósito para las personas en la iglesia es condicional. Cristo nos presentará santos y sin mancha delante de Él, según Efesios 1:4, si solo continuamos en la fe. Pablo lo dice claramente allí en Colosenses capítulo 1, versos 22 y 23, dice: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y fíjate lo que dice el verso 23, dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Acá está clarísimo en la Escritura que la elección es efectiva siempre y cuando nosotros permanezcamos fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio. Por lo tanto, la elección incondicional y absoluta
no tiene asidero bíblico. La elección para la salvación se ofrece a todos, no es a un grupo de elegidos. Es cierto que los hermanos calvinistas dicen que como nadie sabe quiénes son los elegidos, el Evangelio es para todos. Pero hay ahí una paradoja. Si el Evangelio es para todos, si el Evangelio es solo para unos pocos, ¿por qué yo voy a llamar a todos con el Evangelio si hay personas que fueron escogidas para la perdición? ¿Qué pasa si esas personas quieren aceptar el Evangelio? ¿Dios la va a rechazar? Entonces ahí tenemos una contradicción con lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, el cual él afirmó que al que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, si esta persona que no fue elegida por Dios antes de la fundación del mundo, es tocada por el Evangelio, porque eso es lo más probable, lo más plausible, que sea tocada por el Evangelio. ¿Qué pasa? Esta persona va a resentir el rechazo de Dios porque no fue escogida, o va a pensar que es cristiana y cuando termine va a ir a la eternidad perdiéndose en el infierno porque no fue escogida por Dios. Esta es la contradicción que tenemos con el calvinismo, con esta postura de la elección incondicional y de que hay elegidos. ¿Hay elegidos? Sí, sí hay elegidos. Siempre y cuando entren dentro de la elección en Cristo Jesús. Pero la salvación es para todos. Todos pueden o todos son pasibles de ser salvados mediante la gracia de Dios en Cristo Jesús. La elección para la salvación en Cristo se ofrece a todos. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 4 al 6, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Fíjense acá, fíjate cómo se repite el término pantos. Y esto no lo tenés que interpretar de acuerdo al contexto. El contexto es todas las naciones, porque Pablo está llamando a orar por todas las naciones. Entonces dice que Dios quiere la salvación de todos los hombres y que puedan venir al conocimiento de la verdad, porque Jesús murió, según el versículo 6, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Después tenemos el texto de Tito 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. No a un grupo, sino a todos los hombres. Todos somos invitados a ser salvos mediante Jesucristo. Y finalmente Hebreos capítulo 2, versículo 9, dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. ¿Por quiénes? ¿Por los escogidos? No, por todos, por toda la humanidad. Pero este ofrecimiento de salvación solo se hace real para aquellos individuos que a través de la fe aceptan el regalo de Dios de salvación en Cristo Jesús. Efesios
capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Después tenemos Romanos 1:16 que dice, que habla del poder del Evangelio para salvación de todo aquel que cree. Romanos 1:16, acá lo voy a leer, lo conocemos pero lo voy a leer, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree, no al escogido, sino a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, no a un grupito especial, sino a todo aquel que cree, que entra dentro de esta elección. A través de la fe, el cristiano, el creyente, se incorpora al cuerpo electo de Cristo, que es la Iglesia, por el Espíritu Santo, ¿no? Allí tenemos 1 Corintios 12:13, que es una de las variantes del bautismo con el Espíritu Santo, que implica la inserción del creyente al cuerpo de Cristo, convirtiéndose así en uno de sus elegidos. Por tanto, existe tanto la iniciativa de Dios, como dicen los hermanos calvinistas, la cual no negamos, como nuestra respuesta a la elección. Allí tenemos Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y 2 de Pedro 2, a ver, al texto. 2 de Pedro 2:1. Dice, versículo 10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Aquí habla de la elección de las personas. O sea, Dios nos eligió en Cristo, pero también nosotros podemos elegir ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de la elección de Dios desde el principio del mundo. Porque haciendo estas cosas, acá habla de la participación del creyente en la elección, no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien. Dios nos escogió para salvación antes de la fundación del mundo. Dios escogió para salvación antes de la fundación del mundo a todas aquellas personas que, asistidas por su gracia preveniente, ¿sí? Creemos que está la imposibilidad de el hombre naturalmente de acercarse a Dios, pero como Dios es el que inicia la salvación, Dios es el que inicia todo el proceso salvífico del ser humano, entonces la gracia de Dios en Cristo Jesús manifestándose por medio del trabajo del Espíritu Santo, de hacer su obra en el corazón de los pecadores, de guiar a las personas a creer en Jesucristo. Nosotros le llamamos la gracia preveniente. ¿Sí? Que hay textos
que hablan acerca de la gracia preveniente. No es antibíblico, hay textos que hablan acerca de la gracia preveniente, como por ejemplo tenemos Juan, yo lo tengo acá marcado, Juan 6, versículo 44, que habla esto, que es la gracia de Dios que nos lleva a ser parte de la elección. Dice, ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y tenemos otro texto, Romanos, capítulo 2, versículo 4, que dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, habla de Dios, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, que Dios conoce nuestra condición depravada. Por lo tanto, en su gracia preveniente nos da la posibilidad de ir hacia el arrepentimiento. Todos podemos decir que hemos sentido como Dios nos ha buscado y ha trabajado en nuestras vidas para que nosotros nos acercáramos al Señor Jesucristo para pedir su amor y su perdón. Y también incluso los que se han apartado del Señor, esta gracia los ha vuelto con cuerdas de amor, los ha vuelto con ese trabajo maravilloso que hace el Espíritu Santo en los perdidos y en aquellos que apostatan de la fe, en aquellos que se alejan de Dios después de haberlo conocido. Para la teología arminiana, si la salvación es por fe, entonces también la elección es por fe. Si la salvación es condicional, la elección también es condicional. Esto no equivale a decir que los decretos de Dios se determinen de manera condicional. Las decisiones eternas de Dios son hechas sin ninguna condición impuesta sobre Él, porque Él es Dios. Dios ha decretado de manera incondicional una elección condicional, y esto no hay ninguna contradicción en estos dos términos, escogiendo a individuos para ser parte del cuerpo de su iglesia por medio de Jesucristo. En este sentido, el calvinismo realiza una pobre elección de palabras cuando afirma que los arminianos llegan a la conclusión final de que Dios ve la elección que el pecador hará y basa su propia elección en la elección del pecador. Esto es un poco inapropiado. Decir que Dios basa su elección en la elección del pecador no es lo mismo que decir que Dios escoge al creyente. O sea, nosotros creemos que Dios escoge a cada persona y lo hace y lo hizo a través de la persona de Jesucristo. Bien, vamos a terminar acá. Espero que haya quedado claro la postura arminiano-wesleyana acerca de la elección condicional, que es una postura bíblica, que es una postura conforme a la teología de la Iglesia a lo largo de los siglos, que es una postura razonable, que es una postura que se puede defender con la experiencia de cada cristiano. Que Dios te bendiga. Gracias si miraste este video. Gracias por haberlo visto. Compartilo, disfrutalo. Si querés refutarme, si sos calvinista, reformado, presbiteriano, bautista, reformado, metodista, calvinista, seguidor de Besa, seguidor de Whitefield, como quieras, podés poner ahí tus comentarios. Sí, por favor, poné tus comentarios.
ahí con base bíblica, teológica y razonable, y contradecirme todo lo que vos quieras. Si querés yo te respondo, pero te animo a que puedas comentar allí. También si estás de acuerdo, poné ahí todos los puntos que vos estás de acuerdo, por qué estás de acuerdo. Si te gustó, poné un like. Si no te gustó, poné un dislike. No importa, poné el dislike, todos los dislikes que quieras. Pero necesito que el canal tenga este movimiento. Así que te pido por favor que vos puedas ser parte de este canal. ¿Sí? Con todo respeto, con todo amor, ¿sí? Puedas expresarte. Que Dios te bendiga y nos vemos como siempre en el próximo video o audio video.